¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno a descifrar el código de uno de los campos más revolucionarios de la ciencia, las proteínas. Y no son solo un montón de químicos, son de verdad unas máquinas increíbles que, literalmente, construyen nuestro mundo. Vamos a descubrir juntos cómo es que funcionan. Miren, hay que quitarnos de la cabeza esa idea de que las proteínas son simples hilos de químicos. La realidad es mucho, pero mucho más fascinante. Pensemos en ellas como máquinas nanoscópicas dinámicas, súper complejas que no paran de moverse y que están haciendo miles de tareas en nuestros cuerpos a cada segundo. Son los motores, los mensajeros, hasta los defensores de la vida. Y aquí es donde empieza lo bueno, el gran misterio, la pregunta del millón que tuvo a los biólogos rascándose la cabeza por medio siglo, el famoso problema del plegamiento de proteínas. A ver, ¿cómo es posible que una simple cadenita lineal de aminoácidos tenga por sí sola todas las instrucciones para doblarse y formar una máquina tridimensional perfecta y funcional? Bueno, para resolver este misterio, primero hay que entender el lenguaje en el que está escrito, ¿no? Las reglas del juego. Y en el mundo de las proteínas, ese lenguaje es su estructura, que resulta, se organiza en una jerarquía de 4 niveles bien definidos. La clave de todo esto es que cada nivel se construye sobre el anterior. Es como escribir una historia. La estructura primaria son las letras. La secundaria empieza a formar palabras y frases al crear pliegues locales, como las hélices y las láminas. La terciaria ya es el párrafo completo, o sea, la forma 3D de toda la cadena. Y la cuaternaria, bueno, ese es el libro entero, donde varias cadenas se juntan para armar la máquina completa. Y dentro de estas estructuras hay dos tipos de bloques fundamentales. Por un lado, los motivos, que son como patrones que se repiten una y otra vez, pequeñas combinaciones que vemos en muchas proteínas. Pero los dominios, esos son otra cosa. Son las verdaderas unidades funcionales. Son como módulos independientes que incluso si los separas del resto de la proteína, muchas veces pueden seguir haciendo su chamba. Ok, ya entendimos las reglas. La siguiente pregunta era obvia. ¿Y cómo diablos podemos ver estas máquinas que son invisibles? Esto dio inicio a una historia increíble, casi de detectives, que duró casi un siglo. La búsqueda para poder echar un primer vistazo. Lo que vemos aquí es una aceleración impresionante en el descubrimiento, ¿no? Se empezó con predicciones teóricas, las de Pauling, luego los esfuerzos heroicos de Premio Nobel para sacar la primera foto con rayos X, y de ahí hasta las tecnologías de hoy, que nos dejan ver complejos gigantescos en plena acción. Fue un esfuerzo de generaciones enteras. Y por décadas, el método principal fue este proceso, que era una verdadera odisea. Cada paso era un desafío, pero el paso 2, la cristalización, ahí estaba el verdadero dolor de cabeza. El gran cuello de botella. Imagínense, tratar de convencer una molécula, que es todo movimiento y flexibilidad, de que se quede quietecita y forme un cristal perfecto. Era más un arte que una ciencia, y fácil se pueden ir años en el intento. Y así fue por décadas. El progreso era lento, una estructura a la vez. Pero de repente algo cambió. Un avance totalmente revolucionario por fin descifró el código que nos había atormentado por 50 años. ¡50 años! Pensemos en eso un momento. Durante medio siglo, el poder predecir la estructura de una proteína a partir de su secuencia fue uno de los grandes desafíos de la biología. Vamos, era casi el santo grial. Y aquí es donde se ve el tamaño real de la revolución. O sea, lo que antes era el trabajo de toda una tesis doctoral, años de frustración, de topar con pared, ahora llega esa inteligencia artificial de DeepMind, AlphaFold, y ¡pum!, lo resuelve en minutos. Y no es que lo haga más o menos bien, no, lo hace con una precisión a nivel atómico que es asombrosa. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Es magia? Para nada. A AlphaFold la entrenaron con la base de datos completa de todas las estructuras de proteínas que la humanidad ha resuelto, el famoso Protein Data Bank. Al analizar toda esa información, básicamente aprendió las reglas ocultas del plegamiento y ahora puede predecir la forma 3D con solo ver la secuencia de aminoácidos. Con el enigma resuelto, la pregunta cambia por completo. Ya no es cómo se pliega, sino ¿y ahora qué hacemos con este poder? Estamos entrando en una era completamente nueva, ya no solo de observar, sino de aplicar y de diseñar. Tener la estructura es como tener el plano de una máquina. Ahora se pueden diseñar fármacos que encajen como una llave en una cerradura para desactivar un virus, crear enzimas que se coman el plástico, mejorar procesos industriales y hasta hacer que los cultivos sean más resistentes. Las posibilidades son, de verdad, casi infinitas. ¿Y esto? Esto nos lleva a un cambio de paradigma monumental. La biología estructural está dejando de ser una ciencia que solo observa, para convertirse en una disciplina de ingeniería.
Ya no estamos limitados a estudiar las máquinas que creó la naturaleza. Estamos empezando a construir las nuestras, desde cero. Y esto nos deja con una pregunta que es a la vez provocadora y súper emocionante. Ahora que tenemos las herramientas, no solo para leer el libro de la vida, sino para empezar a escribir capítulos nuevos, pues la única limitación real es la imaginación. ¿Qué vamos a resolver? ¿Qué construiremos? El futuro apenas está comenzando.